si la fuerza es igual a 100 libras. La fuerza que está aplicando aquí F, pues vamos a considerar que está completamente horizontal en la figura que nos está mostrando ahí en el problema. Diferencia del anterior, observen que tenemos un plano inclinado. Y bueno, ya me da ahí la inclinación. Pues vamos a sacar datos primero. ¿Qué datos me dan? Los coeficientes Esas, de... bueno, lo de la primera, lo primerito son 100 libras. Esas 100 libras, ¿qué son? ¿Qué me representa? Es ya directamente el peso. En el sistema inglés, acuérdense que libras siempre es libras fuerza, ¿no? Entonces son 100 libras. Luego, eh, reposo, ¿qué significa esto? Que tiene una velocidad inicial de cero. Su El velocidad tiempo. inicial es de cero, en el tiempo inicial de cero, ¿no? Luego, entre la caja y la superficie, los coeficientes, como les comentaba, mu s es estático, punto 2 y mu k, punto 16. Siempre el coeficiente estático, el coeficiente de fricción estático va a ser mayor al cinético. Esto porque necesitamos un pequeña fuerza extra para poder mover lo que es los objetos estos que están en contacto, ¿no? Ya que tenemos que vencer esas pequeñas fuerzas de atrancamiento, de eléctricas que unen a los dos cuerpos. Muy bien. La fuerza. Luego que determine la fuerza, ¿no? Si t es igual a 2 segundos, ¿cuánto vale F, no? Ah, no. La distancia es lo que me están pidiendo, ¿verdad? La distancia, vamos a ponerle X final, es incógnita y la fuerza es de 90 libras. Bueno, no me dan una posición inicial porque vamos a considerar que la X inicial pues también vale cero, ¿no? Como decía su compañero, para un tiempo igual a cero son mis condiciones iniciales. Ok, entonces me están pidiendo distancia, ¿sí? Ya estoy en la parte de dinámica, en donde tengo una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo La se llama esa fórmula? segunda ley del movimiento. La segunda ley de Newton, la segunda ley de movimiento, la ecuación de movimiento, que dice en forma general que la suma de todas las fuerzas, o sea, la fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración. Ahora, observen que aquí en esta fórmula no manejamos lo que es la incógnita, que es la distancia final o el desplazamiento que está teniendo la caja después de 2 segundos. Donde manejamos posición, pues van a ser en las ecuaciones de lo que son la parte de cinemática con la de velocidad, que es primera derivada de la posición respecto del tiempo. Podemos obtenerla o la otra que maneja posición es la de aceleración, ¿verdad? Que es la velocidad instantánea por la primera derivada de la velocidad respecto a la posición. Bueno, aquí depende, ¿no? De los parámetros que esté usando, ¿no? Recuerden, ¿cuáles son los parámetros de movimiento de un cuerpo? Ay, Dios. Posición, Velocidad, velocidad, aceleración, aceleración y tiempo. tiempo. Y Eva está, pero al tiro, muy bien. Posición, velocidad, aceleración y tiempo. Eso no se los pueden olvidar, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los parámetros de movimiento? En sí son tres, ¿no? Posición, velocidad, aceleración. El tiempo, pues sí, consideramos como un cuarto parámetro necesario porque X, B y A son funciones de T. Van cambiando conforme el cuerpo se está moviendo. En base a esto, pues, nosotros decidimos cuál de las ecuaciones usar o qué usar primero y qué usar después, ¿no?
Esta es la incógnita. Velocidades, nada más me da la velocidad inicial, no me da la final. La aceleración tampoco la tengo. Y el tiempo sí lo tengo, ¿no? Sí. Ahora, la aceleración me está involucrada en la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, si tengo todo mi suma de fuerzas y no hay ninguna incógnita que tenga aquí en mi diagrama de cuerpo libre, pues puedo obtener este parámetro que es aceleración, ¿no? Y si ya tengo aceleración y si ya tengo tiempo, ya tengo dos de los cuatro parámetros, ya puedo obtener los otros dos, ¿no? Que en este caso primero obtendríamos velocidad y luego aceleración. O analizaríamos, si ya vemos que todas las fuerzas son constantes, el tipo de movimiento que tendría sería que un MRUA. MRUA, en donde pues ya tenemos tres ecuaciones bien establecidas y ya no nos queremos meter con derivadas integrales. Eso pues ya es decisión de ustedes, ¿no? Cómo lo quieran resolver. Ok, entonces el siguiente paso es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Y cómo quedaría diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo qué fuerzas están actuando en la cajita? Lo voy a hacer aquí. Bueno, vamos a La primera es ponerlo la que aquí. ya tenemos ahí dibujadita. Entonces aquí tenemos una fuerza. Esa es la fuerza F, ¿no? Ujú. ¿Qué otra fuerza? La del Su peso. peso y la normal. Ujú. Muy bien, el peso. El peso que actúa siempre vertical hacia abajo, aun cuando nosotros los ejes los rotemos, siempre hay que dibujar para no confundirnos el peso hacia abajo, ¿no? ¿Qué otra? La normal, como Fricción. decían. La normal, recuerden que siempre es perpendicular al plano, ¿sí? Tiene una inclinación. Esta sería mi fuerza normal. Vamos a poner una N. Y me faltaría una, ¿no? La de fricción. La de fricción, ¿no? Suponiendo que la caja va subiendo La fricción va para arriba. Abajo. hacia abajo, Abajo. Ojo. sí, siempre va contraria al movimiento. Aquí ya estamos suponiendo que va subiendo, ¿no? Que esta fuerza de 90 libras es suficiente para levantarla, que suba, FK. Y pues así quedaría mi diagrama. ¿Alguna duda con esto del diagrama? No. Nada más No. No. me faltaría lo de los ángulos, ¿no? ¿Dónde está este involucrado? Vamos a trazar una línea, pero de otro color verde. Ese es el plano y una perpendicular. Entonces, esos 30 grados, ¿en dónde están? Ahí quedó chueca esta, ¿verdad? Pues tendríamos que dibujar una pequeña línea auxiliar horizontal y con Ok, base en ello hacer los Están 30 entre el grados. peso y el, digamos, el eje para positivo y N. Ahí. auxiliarnos, una horizontal y una vertical para auxiliarnos. Y creo que ya se ve mejor, ¿no? Ujú. Eh, bueno, aquí lo que vamos a hacer es rotar los ejes, ¿sí? Vamos a hacer primeramente una rotación de ejes eh, para poder eliminar que el cuerpo tenga aceleración, componente de la aceleración en el eje de las Y. Y en caso necesario hacer sumatorio de fuerzas en Y y valga cero. Eso pues nos ayuda mucho a poder sobre todo encontrar la normal. Y la normal la necesitamos para calcular
la fricción. ¿Es recomendable cuando trabajamos con planos inclinados rotar los ejes? Sí, Ok. no en todos los problemas, pero cuando usemos segunda ley de Newton, sí. Eh, en trabajo y energía, que seguiría es el siguiente método, no. Ahí sí los dejamos horizontal y vertical, pero aquí sí, es Ujú. recomendable. Por lo que les acabo de comentar, la suma de fuerzas en Y, que sería igual a la masa por la aceleración en Y, sería cero, rotando los ejes. Si no los roto, esto no sería igual a cero, ¿sí? Mi diagrama cinético quedaría, suponiendo que va subiendo, quedaría así, ¿no? Masa por aceleración. Y el cuerpo pues nada más se está moviendo en forma inclinada, ¿no? Este es el diagrama cinético. Bueno, pero estábamos con los ángulos, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces estamos rotando dos ejes, la fuerza de fricción es paralela a X, la normal es paralela a y quienes tienen ángulos son F y W. Entonces esos 30 grados están aquí, Ujú. ¿están de acuerdo? Sí, creo que sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo todos? Sí, porque se rotaron. Ujú. Son los 30. Y para F estarían aquí, ¿no? 30 también, ¿no? De este lado, ¿no? Ujú. Porque estos 30 están aquí, ¿no? Exacto. Y por ángulos opuestos tenemos los 30 de este lado. Muy bien, entonces ya tenemos las fuerzas, nuestro sistema de fuerzas, las inclinaciones. De ahí sabemos que W es conocida, F también es conocida y desconocidas son FK y N. FK no sabemos el valor, pero sí sabemos el coeficiente. Y N pues depende de las fuerzas que estén involucradas para poder conocer esta reacción que tenemos aquí. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien que tenga alguna duda del diagrama, de los ángulos? No, profesor. Muy bien. No, Entonces, ahora volvamos a lo que es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo distancia, ¿no? Esa parte pues ya la vimos, ¿no? Necesitamos auxiliarnos de la parte de cinemática para poder usarla. Y para usar esto, estas ecuaciones, necesito saber la aceleración. Y para saber la aceleración, pues necesitaba saber todas las fuerzas que actúan, ¿sí? Para poder encontrar la fuerza resultante y poder obtener la aceleración que tiene este objeto. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿cómo obtenemos entonces la aceleración? Aplicando la sumatoria de fuerzas. Haciendo la suma de fuerzas, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer acá en el pizarrón. Pues vamos a aplicar suma de fuerzas en el eje de las X, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y en forma inclinada hacia arriba, vamos a considerar que es el sentido positivo, que todos pues, ya lo establecimos ahí con el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ya se puede ver el pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. sí, Entonces, en base al diagrama, acuérdense, resolvemos esta parte de la sumatoria. Sin diagrama es muy complicado hacer esta sumatoria. En los exámenes, siempre debe de llevar diagramas, ¿sí? Es parte
esencial para resolver un problema. Si no tiene diagrama, lo único que ustedes están mostrando ahí es que están copiando. Entonces el diagrama debe de estar ahí presente. ¿Cómo queda la suma de fuerzas en X entonces? Queda menos la fuerza de fricción Ok, entonces menos FK más más F coseno de 30, creo. F coseno de 30. Ajá. ¿Ya le pongo valores o así lo voy poniendo con Literales. No sé, como ustedes quieran. 90 Con coseno de literales. 30? ¿Con literales? Sí, porque si no, luego me pierdo. Entonces F coseno de 30. Ajá. Nos falta el peso. Que la del peso sería Menos. igual sería con el seno. Peso seno de 30, creo. Y N pues no tiene, ¿no? No tiene Exacto. componente porque está en Y. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Sustituyendo, empezando a sustituir valores, FK es mu K, ¿no? Ujú. Por N, es la fórmula de la fricción, mu K por N, más 90 coseno de 30, menos el peso que son 100 seno de 30, igual a la masa que son 100 entre 32.2 por la aceleración en X. Eh, Muca vale punto, ¿cuánto vale Muca? vale Punto 6.16. 16 por N más 45 raíz de 3 Menos 50. menos 50 igual a esto, ¿cuánto es? 100 entre 32.2. Acuérdense que esos 100 son libras, son fuerzas, ¿sí? Para pasarlo a masa lo dividimos entre la gravedad. 3.20 y Está, tantos. está en el sistema inglés. Acuérdense que la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale, perdón? 3.10 o 3.11. 3.1 aceleración en X. Ujú. De aquí, pues, si lo quiero ver como ecuación, tengo dos incógnitas. Necesito encontrar el valor de la normal para poder conocer cuánto vale la aceleración que tiene la caja. La normal es una incógnita, pero está actuando completamente en el eje de las Y. Entonces hacemos suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en y esto es cero. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerle para encontrar N, aplicamos esto. Y sentido positivo, así en forma inclinada, es los positivos de las componentes. Ahora, ¿cómo me queda la suma de fuerzas en Y? Pues nada más. Bueno, primero tengo la fuerza normal. La normal es positiva y Que las otras son negativas. menos F seno de 30. F seno de 30 menos W coseno de 30. W coseno de 30. Y esto es igual a cero. FK no tiene componente en Y porque está perpendicular. Entonces N va a ser igual, estos pasan positivos, ¿no? Que es 90 seno de 30 más 100 coseno de 30. N es igual a 45 Más 50 raíz de 3. más 50 raíz de 3. Por tanto, N, ¿cuánto vale? 131.60. 131.6 y son libras.
Bueno, entonces ya sabemos n, sustituimos aquí en la ecuación 1 para obtener la aceleración. Entonces, sustituyendo n, que es igual a ¿qué? 131.6 en 1. Me queda que es menos 0.16 por 131.6 más 45 raíz de 3 menos 50 igual a 3.1 a x. A x va a ser igual a ¿cuánto? $2.22. ¿Ya el resultado? Sí. 2.22 y son pies sobre segundo al cuadrado. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Muy bien. Entonces ya tengo la aceleración. Me están pidiendo posición. ¿Sí? Analicemos el diagrama de cuerpo libre. Todas las fuerzas son constantes. No hay ninguna que sea variable. Por tanto, es un MRUA. ¿Lo resolvemos con las ecuaciones o con las integrales? Con las ecuaciones. Las ecuaciones. Con las ecuaciones. Ok. Entonces, me están pidiendo posición. Esta es mi incógnita. Y conozco tiempo y aceleración. ¿Qué ecuación me relaciona de esas tres que tengo ya del MRUA? Posición, tiempo y aceleración. Pues la de la posición. La de la posición, ¿verdad? Posición va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí, pues posición, vamos a encontrar primero la ecuación. Posición inicial es 0, ¿no? Sí. Velocidad inicial también es 0, más un medio de la aceleración que vale 2.22 por el tiempo al cuadrado. Entonces x va a ser igual a 1.11 al cuadrado. Pues ya encontré mi ecuación de cómo varía esa caja en función del tiempo. En base a esas fuerzas que están actuando ahí, ¿sí? ¿De qué depende? Obviamente depende del peso, depende de la fuerza que estoy aplicando y depende del coeficiente de fricción. Ya considerando todo eso, esta es mi ecuación de cómo va a variar la posición respecto del tiempo. Ya nada más le doy valor al tiempo. ¿Cuánto? ¿En qué tiempo? 2. 2 segundos. Si t es igual a 2 segundos, x va a ser igual a 1.11 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale x? 4.44. 4.44 y son 10, ¿no? Sí. Y ese sería el resultado de mi problema. Ok. 4.44 pies es lo que recorre en 2 segundos. Puedo encontrar velocidad, puedo encontrar ¿qué más puedo encontrar? Pues la velocidad, la aceleración ya la conozco y la variable pues es el tiempo. ¿Alguna duda? Está cool. La fuerza de fricción siempre va a ir multiplicada, bueno, va a ser el coeficiente kinestético por la normal. Sí, en el caso de cinético o Ok, kinético. Sí, la fórmula de la fricción cinética es mu_k por la normal. Y en la de fricción estática es menor o igual a mu_s por n. Pero sí ok, siempre es el coeficiente por la normal. ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda que tengan? En Aquí este no caso. usamos. Ah, Date, perdón. date, date, Sigue, date, sigue. date. Mu S no la usamos aquí, ¿verdad?
No, aquí ya supusimos que se está moviendo. Pero Ok. ahorita si quieren, vamos a hacer el análisis de si con esa fuerza es suficiente para moverla hacia arriba. Ok. Que así como dio los datos con esta aceleración, dio positiva, ¿verdad? Sí. Quiere decir que sí, está, ya al tener una aceleración positiva quiere decir que se está moviendo para arriba. Si me hubieras dado aquí negativa, quiere decir que esos 90 no están, ni siquiera están sirviendo para sostener la caja. Se está ahí viniendo para abajo. Si hubiera dado negativo, pero dio positiva. Ah, Quiere ok. decir con eso que sí es una suficiente fuerza para vencer. Bueno, primero para que suba, pero lo que no sabemos si sí sirve para vencer la fricción estática, para lograr moverlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el coeficiente de fricción estático es mayor al cinético. Ujú. Entonces técnicamente se tuvo que haber hecho como esa pequeña prueba para ver Podemos si, hacer esa prueba para saber si se mueve, ¿no? en caso de que no se moviera, entonces la fuerza de fricción la consideraríamos como Estática. cero, entonces. Y el cuerpo, ahí concluiríamos que está en equilibrio, que no tiene movimiento. Y entonces todo lo demás sería como de nos quisiste terapiar, no podemos resolver nada de esto porque no se está moviendo. En sí, eso lo que tendríamos que hacer es ese análisis primero, ¿no? En la vida real, pues tendríamos que ver si realmente con esa fuerza es suficiente, ¿no? Para moverlo. En un sistema ideal, que fue lo que hicimos, ¿no? Ya no nos interesó la parte de fricción estática, pero existe. Entonces nada Ya más... nos fuimos a suponer Ujú. que con esos 90 libras sí logramos moverlo, pero a lo mejor no lo logramos mover. Ok, Esto que estamos obteniendo es ideal, de alguna manera que sí vencemos la estática. va, ¿Y puedo borrar? va, sí. 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 Bueno, voy a borrar, que borraré. Ah, sí, voy a borrar todo esto. Y bueno, no. Bueno, ya tiene el valor de la n, ¿no? ¿Cuándo alcanza su máximo valor la fuerza de fricción estática? Justo antes de que se empiece el movimiento. Cuando está en el punto de inestable, ¿no? De ya que se va a mover. Ujú. Movimiento inminente. Entonces, cuando Fs es igual a mu s por n, aquí es movimiento inminente. Por tanto, con esta fórmula, de esta manera, podemos encontrar la fuerza de fricción máxima, ¿sí? Y esta fuerza de fricción estática máxima es a vencer. Si yo supero esta fuerza de fricción máxima, si yo le doy una fuerza que sea mayor a esta en el eje de movimiento, quiere decir que se va a mover. Mm. Si no supero esta fuerza de fricción máxima, no se va a mover. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Entonces, si la fuerza aplicada F en el eje de las X, ya la resultante, la fuerza resultante en X es mayor a esta, se mueve. Si Fx, la resultante, es menor a la fuerza de fricción máxima, no se mueve. ¿Sí? Esta es mi condición para poder saber si se mueve o no se mueve. Si es igual, pues tampoco se mueve. Entonces aquí sería menor o igual, no se mueve, porque está en equilibrio. Aquí estaría en desequilibrio. No sé si queda claro esto, mis condiciones para saber si se mueven o no se mueven. Sí. Todo queda claro. Entonces, sacamos primero la fuerza de fricción máxima, la estática, que es la que me interesa. Es igual a mu s por n. Entonces, mu s, ¿cuánto vale mu s? Punto 2. 2 por la normal, que por ahí ya la calculamos.
131.6. 131.6. Entonces la fuerza de fricción máxima es igual a 26.24. 26.24 libras. Entonces, esta es la fuerza que mínima, bueno, un poquito más de esta fuerza necesito para lograr que se mueva. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer suma de fuerzas en X para obtener esa fuerza que está actuando en el eje de las X. Si esta suma de fuerzas en X es mayor a esto, quiere decir que sí se va a mover. Si es menor a esto, quiere decir que no se va a mover. ¿Cómo me queda? Creo que ya la habíamos resuelto, ¿no? En X. ¿Cuánto vale la suma de fuerzas? Bueno, no como tan, pero ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas? Era Era 0. Es los 2.22 que nos había dado de aceleración, pero déjeme ver. Eso queda afuera. Ajá. No usamos la segunda ley de Newton. Era Nada más usamos la parte de la suma de fuerzas en X, que menos 0. son los 90, ¿Mm? perdón, son los 90 coseno de 30 Ajá. menos los 100 seno de 30, ¿verdad? Sí. Y me falta una. El menos 0.16 por... Y ya. Nada más esas dos. ¿Por qué no involucro la fuerza de fricción cinética? Porque no está en movimiento. Ahí lo que está involucrado es la fuerza de Cierto. fricción estática. Pero yo lo que quiero saber es, en base a mis fuerzas activas, que son estas, pues nada más son dos, ¿no? El peso y la fuerza F. Quiero saber si con eso logro vencer la reactiva, que es la de fricción, que no me permite mover. La normal, ¿por qué no la inmiscuimos aquí? Porque no Porque se... es perpendicular. Ujú. Es perpendicular y no se mueve. ¿Cuánto vale esto? 27.94. Sí. 27.94 libras. Entonces observen, Fx es mayor a la fuerza de fricción máxima. Por tanto, se mueve. Apenas si se mueve. ¿Sí? 27.94 contra 26.94. Y esta es positiva, ¿verdad? Sí. Sí. Quiere decir que F es mayor al peso. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces esta fuerza está actuando hacia arriba. Por tanto, también con esto concluimos que la fricción está actuando hacia abajo. La fricción. No sé si tengan alguna duda. No, queda más claro. Sí quedó más claro. Muy bien, cópienlo entonces y Entonces, en este caso, nada, suponimos, creo que se dice así, se hizo la suposición de que ajá, la fuerza de fricción, no tomamos en cuenta esta parte de la fuerza de fricción porque consideramos que estaba estático para hacer el análisis. exacto. Ok. Sí, o sea, es que aquí es como regresar a fuerzas activas y reactivas. Ajá. Las activas son las que tratan de ¿qué? De mover al cuerpo. Ujú. Entonces, yo quiero comparar mi fricción. Lo que es la reactiva, ya sé cuánto vale. Vale 26.24. Y quiero saber si con las activas que tengo es suficiente para vencer esta reactiva, que es la única que no me dejaría mover, ¿no? Al cuerpo, la fricción. O con esto pues también puedo encontrar cuánto necesito mínimo para de fuerzas activas para que poder hacer mover que se mueva el objeto. Ujú. Ahora, aquí el peso, observen que el peso está contrario también al movimiento. Como está contrario al movimiento, pues lo tengo que considerar. El ángulo también tiene mucho que ver. Si aumento el ángulo con 1 o 2 grados, yo creo que ya con eso, esta fuerza resultante en X ya no da menos de 26. Ujú. Por el peso, porque el peso también está tratando de evitar que la caja suba. Ok.
Me dicen cuando ya hayan acabado de copiar. Clarín. Y ya casi. Sí, no. Mientras paso lista. Adams Díaz. Alarcón Gómez. Presente. Presente. Adams sí estuvo. Sí, sí, aquí sí. Alcántara Urosa. Presente. Ángeles Rodríguez. Presente. Ávila Priego. Presente. Báez Calderón. Castro Hernández. Presente. Cortázar Gursa. Presente. Cortés González. Presente. Cortázar, sí, ¿verdad? Bueno, yo soy Sí, Cortés. aquí estoy. Presente. Ah, Espejel Sánchez, sí, ya te tomé, Fernando. Bueno. Espejel Sánchez, Yanis. Presente. Flores López. Dana Paola, ¿cómo está? Presente. ¿Sí? García Fuello. Presente. Gutiérrez Romo. Presente. Hernández Benítez. Presente. Hernández Bueno. Presente. Hernández Montes. Presente. Hernández Vázquez. Presente, profe. Jaime Ortega. Presente. Leocadio Arellano. Presente. Martínez Espinosa. Presente, profe. Mendoza Carranza. Presente. Montiel Ángeles. Presente. Ortiz Jiménez. Presente. Padilla Montero. Pérez Cruz. Presente. Ramírez Rodríguez. Presente. Rodríguez Sosa. Presente. Rosas Guadalupe. Luis Mendiola. Presente. Sanabria González. Presente. Soto González. Presente. Telles Martínez. Presente. Terrazas Arellano. Presente, profe. Torres Moreno. Presente. Y Valdés Montoya. Presente. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer este problema que viene ahí. Profe, Vale. ¿ya me pasó? Ya te pasé. Perdón. Estás dormida, te fuiste a acostar, ¿verdad? Sí, Dafne? desde hace rato estoy en distraída. Nah, No, no fue fuerísima. Cállate, otro. Fuerísima, nah. Ya deja el chat. No, la viera. Bueno, vamos a resolver este. ¿Quién lo lee, por favor? Dafne, léelo, ándale. Te despiertes. Por favor, Dafne. Si el motor ejerce una fuerza F, 10t cuadrada más 100, más 100 n, en el cable donde t está en segundos, determine la velocidad del embalaje de 25 kilogramos cuando t 4 segundos. Los coeficientes en fricción entre la caja y la superficie son 0.3 y 0.25. El embalaje parte del reposo. Muy bien, gracias. Entonces lo que me están pidiendo es la velocidad en un tiempo dado, ¿no? Igual que en el anterior, lo que es la segunda ley de Newton, que es lo que estamos manejando, pues no maneja ni velocidad ni tiempo. Nos tenemos que auxiliar con lo que son las ecuaciones de cinemática para obtener esa velocidad que me están pidiendo. Ahora, de datos, ¿qué datos me dan? La fuerza. Uno es la fuerza. Los iniciales. ¿Cuánto es la fuerza, por favor? Son 10t 10. cuadrada más 100. 10t cuadrada más 100. Es que me estorba las opciones, los iconitos del Zoom no me dejan ver luego lo de arriba, por eso les pregunto. Luego, ¿qué más? La velocidad, ¿verdad?
Entonces aquí si t es igual a 4 segundos, ¿cuánto vale la velocidad, verdad? ¿Qué otro dato? La masa. La masa, esa es masa, 25 kilogramos. 25. Ajá, ¿qué más? Que parte del reposo. Eso es velocidad inicial. Para un tiempo inicial de 0. ¿Tiene posición inicial? No. ¿Me dan alguna referencia? No me dan, ¿verdad? Entonces lo tomo como es 0. ¿Y qué otro dato? Me faltan nada más las coeficientes, ¿verdad? Sí. Nunca. 0.20. Moca 0.25. Ah, 0.25. Muese 0.3. 0.3, ok. ¿Qué fue 3? Ok. Y estos son newtons, ¿verdad? La fuerza. Muy bien, ya tengo mis datos. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Diagrama de cuerpo libre? Mi diagrama, ¿no? Entonces voy aquí a dibujar aquí arriba el diagrama. Tengo la caja. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza que lo jala. Uno es la fuerza que lo jala, es mi fuerza activa. El peso. El peso. La El normal. peso. El peso. Que es la otra activa. La La normal. normal. Que es la reactiva. La normal que es de actúa hacia arriba. Y me falta una, ¿no? Nada más. La de fricción. La de fricción siempre contraria al movimiento. FK. Ok, ¿alguna duda con el diagrama? No. ¿Y el diagrama cinético cómo quedaría? Una flechita hacia la derecha. Una flechita a la derecha, ¿no? Que sería hacia donde se está moviendo, donde va a tener aceleración mi cuerpo ya que parte del reposo. Entonces aquí pondríamos masa por aceleración. Muy bien, ¿alguna duda con esto? No. Entonces, bueno, ya acordamos que con la sola fórmula de lo que es la segunda ley de Newton, no encuentro lo que me están pidiendo, que es velocidad. Entonces tengo que encontrar lo que es la aceleración para luego irme a las ecuaciones de cinemática para poder encontrar la velocidad. Ahora, las fuerzas que están actuando aquí son variables o son constantes para determinar si es un MRUA. Hay una variable. Bueno, son variables. Y la fuerza resultante va a ser variable, ¿no? Ya que esta fuerza varía respecto del tiempo. Entre más tiempo pase, más fuerza le va a ir aplicando lo que es el motor a la caja. Por tanto, sí es un movimiento rectilíneo, pero no es uniformemente acelerado. Como la fuerza resultante es no es constante, la aceleración tampoco va a ser constante. Por tanto, no puedo aplicar las ecuaciones de MRUA. Tengo forzosamente que usar las definiciones de velocidad y aceleración. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a encontrar aquí es la aceleración en función del tiempo, ya que F está en función del tiempo, y con la definición de aceleración, que es primera derivada de la velocidad respecto del tiempo,
voy a poder encontrar la velocidad, ya que el tiempo es un dato, ¿no? Si es un dato, la aceleración, pues bueno, esa ahorita la voy a obtener y con eso podemos encontrar la velocidad. Ya tengo mi diagrama, entonces hago que suma de fuerzas en X. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. Nada más que eso lo voy a resolver mejor acá, en el pizarrón. Aquí, bueno, me dan un coeficiente de fricción estático, pero bueno, en un determinado momento del tiempo, pues lo va a mover, ¿no? Va a mover ya que la fuerza, pues es en función del tiempo y está al cuadrado. Entonces, prácticamente, inmediatamente que funcione el motor, va a lograr vencer la fuerza de fricción estática. Entonces, haciendo suma de fuerzas en X, ¿cómo me quedaría, por favor? Hacia la derecha es positivo. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en X? Fuerza menos fuerza de fricción. Ok, entonces fuerza menos fuerza de fricción cinética. Y ya, ¿verdad? Sí. Sí. No hay más. Por masa por la aceleración en X. La F vale 10t cuadrada. 10t cuadrada más 100. Sí. Menos muca. ¿Cuánto vale muca? 0.25. 0.25 por la normal. Y eso es igual a la masa que vale 25. 25 por la aceleración en X. Igual que en el anterior problema, no conozco la normal. Hago suma de fuerzas en Y para encontrarla. Masa por la aceleración en Y, que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ya que el cuerpo solamente se está moviendo en el eje de las X y nada más tiene aceleración en X. ¿Cómo queda la suma de fuerzas en Y? El peso sería Menos el más. peso. Ah, no es cierto, menos. Pues, así, hacia arriba consideramos que Menos el peso más la normal. más. Ajá. Igual a Y 0. la verdad. Entonces encontramos que la normal es igual al peso y esto es igual a 25 por 9.81. Que es igual a 245.25. 2 son newtons. Sí, ¿verdad? Están en el internacional, ¿verdad? Bueno, sustituyendo entonces arriba me queda que son 10t cuadrada más 100 menos 0.25 por 245.2 y esto es igual a 25 la aceleración en X. Entonces aquí me queda que son 10t cuadrada. ¿Cuánto es esto? 245.2 por 0.25. 122.62. Menos Ah, no 100. es cierto. No, No es cierto. No, 61.31. Sí, es eso. Menos 100. 39. ¿Cuánto, perdón? 38, ¿no? Ajá, menos 38.7. 38.7. Queda positivo, ¿no? Porque me dijeron que era 60 y tantos, ¿no? Y es negativo, los 100 son positivos, entonces queda más 38.7. Y ese es igual a 25 veces la aceleración en X. La aceleración en X sería igual entonces a ¿qué? 10 entre 25. Le podemos sacar quintos, serían 2 quintos. 2 quintos de t cuadrada. Más 38.7 entre 25. 1.54. 1.54. Muy bien. Entonces, esto que estamos encontrando es cómo varía la aceleración de esa caja en función del tiempo. Ya considerando la fuerza de fricción o las fuerzas que están involucradas.
y cómo está la superficie, que en este caso está horizontal. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces ahora nos vamos a la definición de aceleración, que es primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Por qué usamos esta ecuación? Pues bueno, porque ya sé cuánto vale la aceleración, ya sé el tiempo y quiero saber la velocidad. Entonces de aquí despejamos que dB es igual a A por la diferencial de T. dB es igual a A, sustituimos que A es igual a 2/5 de T cuadrada más 1.54 por la diferencial de T. Y aquí pues integramos para quitar las diferenciales. Para un tiempo inicial de 0, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Eso es dato. La velocidad inicial está en 0 porque es reposo, ¿no? Es 0, ¿no? Parte del reposo. Entonces, para cualquier tiempo t, puedo encontrar la velocidad instantánea. Entonces, aquí queda que es V es igual a 2/5 T cúbica entre 3, 2/15 T cúbica, ¿no? Más 1.54 T. Sí. Evaluado de 0 a T me queda igual. Y esto pues es mi ecuación de cómo varía la velocidad en función del tiempo. Ya me están estableciendo que para T igual a ¿qué? 4. 4 segundos. ¿Cuánto vale B? Entonces son 2/5 por 4 al cubo más 1.54 por 4. ¿Cuánto vale la velocidad en 4 segundos? 14.69. 14.69 y son metros por segundos. Y con eso obtengo la velocidad, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Ya si me pidieran posición, pues necesito usar la de velocidad y volver a integrar ahora velocidad para sacar la posición. ¿Alguna duda? No, todo cool. Bueno, son las 10, vamos a dejar 10 minutos de receso y ahorita nos vemos para seguir haciendo problemas. Va. Ahorita los veo. Órale. Collar liso de 2 kilogramos. El collar es este que está aquí como en rosita, que va a partir de A. Está conectado a un resorte que tiene una rigidez de 3 newtons sobre metro. Este es la rigidez del resorte. Y una longitud sin alargar de 0.75 metros. Esto es, recuerden que esa longitud sin alargar lo que quiere decir es que no está actuando el resorte está completamente relajado. O sea, no está ni a tensión ni a compresión, sino está ahí en su punto en donde no tiene ni una ni otra. Dice, si el collar se suelta del reposo en A, determine en el instante, en la coordenada y igual a 1. Bueno, aquí como que le falta algo, ¿verdad? Lo que me está pidiendo es el tiempo, ¿no? Sí. Para cuando la coordenada vale 1, o se desplazó 1 metro, ¿cuánto vale el tiempo? Bueno, ahí está. Te falta algo a la redacción. Entonces no hay dos resortes, ¿sí? En el problema es uno solo, ¿sí? Inicialmente está en A, así como lo muestra aquí. Se suelta y va cayendo. No, pero sí le falta algo a Lialo. La redacción. Le falta Entonces el algo. resorte de arriba no se estira o... Es que digamos que lo que muestra son en dos tiempos diferentes. Así cuando se ve el de arriba, este que está aquí, es cuando el collar está aquí, es donde va a partir.
Ya después se suelta, va cayendo este collar a lo largo de este poste y el resorte pues se alarga acá. Ah, ok. Si no, no son dos resortes, sino nada más es uno solo. Este que se ve es para el tiempo cero y este ya es para el tiempo que me está, creo que solicitando. Nada más déjenme ver, espérenme. Porque yo digo que les faltan datos. Mm. Ok, sí, le falta ahí. Es determinar la aceleración y la fuerza normal de la barra que actúa sobre el collar. La fuerza normal. Ajá, entonces aceleración y la fuerza normal cuando y es igual a 1 metro. Eso es lo que está pidiendo, aceleración y fuerza normal cuando y es igual a 1 metro. Entonces, no es que haya dos resortes, hay uno solo, nada más me lo está mostrando en dos diferentes tiempos, ¿sí? Cuando está en A y cuando ya llega al punto C. Muy bien, entonces, de datos, ¿qué tenemos de datos? Pues me dan la... Perdón. La masa, ¿verdad? Ajá, de collar. ¿Qué otro? Me dan la longitud sin alargar del resorte. Su rigidez. Ajá. Entonces, X inicial del resorte es 0.75. Luego, ¿cuál? La rigidez, ok. La constante, ¿no? Del Ajá. resorte, que son 3 newtons sobre metro. ¿Qué otro dato? Me están dando... La posición final, Sí. metro. ¿Y qué otro me iban a decir? Perdón. Justamente, no, era ese, le iba a decir posición final. Y ya es todo, ¿no? Sí, ¿verdad? Parece que sí. La posición inicial del collar sería 0, ¿no? Ah, Ok, inicio del la reposo, posición velocidad inicial también 0. 0. La velocidad inicial es 0. Muy bien. Entonces, haríamos nuestro diagrama de cuerpo libre del collarín conforme va cayendo, ¿sí? Conforme va cayendo, ¿qué fuerzas actúan sobre el collarín? La, No. El peso. el peso, esa es una. Ok. La del resorte. Bueno, la del peso siempre vertical, ¿no? Sí. Ahora la del resorte, ¿cómo la dibujo? Sí, ya va cayendo Como en un Ah. ángulo. en forma diagonal, ¿no? Ajá. Sí. En forma de diagonal y actuando hacia arriba, ¿no? Porque el resorte está tratando de jalarlo, ¿no? Entonces esta es la fuerza del resorte. La normal, ¿cómo dibujo la normal? Aquí arriba. No, porque no hay No. apoyo en la parte de abajo. Sería hacia uno de los lados por el apoyo lateral. Exacto. Exacto. Este resorte está tratando de jalarlo a la derecha y hacia arriba, ¿no? Pero hay algo que obstruye que se mueva a la derecha. En este caso lo que está obstruyendo es este apoyo, el poste. Entonces está actuando una fuerza normal que no deja que se mueva en forma horizontal. Se supone que
Bueno, no hay fricción. Aquí me está diciendo en la redacción que es liso. Entonces habría fricción hacia arriba si no fuera liso, ¿no? Aquí pudiéramos poner la fuerza de fricción, pero vale 0, porque me dice que es liso. Y pues ese sería mi diagrama, ¿no? Aquí habría un ángulo que me lo está indicando acá. Ese ángulo teta estaría aquí. Entonces, de lo que me está pidiendo es la fuerza normal, cuánto vale la fuerza normal y cuánto vale la aceleración con la que está cayendo. Entonces, el diagrama cinético, ¿cómo quedaría? Pues se está moviendo hacia abajo. Sería hacia abajo. Hacia abajo, Masa masa por aceleración. Una duda. Sí. El ángulo teta entre la normal y la fuerza que está aplicando el resorte es igual a ese ángulo teta que nos presentan en la redacción. Este de aquí. Ese es igual al ángulo teta del diagrama de cuerpo. En este caso, sí, que es el que está acá, ¿no? Por ángulos alternos. Ok. Este ángulo es igual a este. Va. Muy bien, entonces con esto pues ya puedo yo pues aplicar, ¿no? mi ecuación de movimiento para encontrar tanto la normal como la aceleración, ¿no? Y de datos que me están dando pues es cuando la posición llega a 1 metro. Esa es la variable independiente en donde y es igual a 1. Cuando ocurre eso, me dicen cuánto vale la normal y qué aceleración tiene en ese instante. Ok. Ya la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿no? Sí, para encontrar la aceleración, ¿no? Haríamos suma de fuerzas en Y, en donde no es constante las fuerzas, ¿no? Que están actuando ahí. Varía en función de qué va a variar. ¿Del resorte? De la deformación del resorte, porque la fuerza del resorte es variable en base a su deformación. Muy bien, entonces haríamos primero suma de fuerzas en Y, como dice su compañero, igual a la masa por la aceleración en Y. Consideramos que hacia arriba es positivo. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en Y en base al diagrama? Menos peso. Menos W. Más. Sería FR por el seno de teta. Por el seno de teta. Y eso es igual a la masa por la aceleración en Y. La normal nunca va a tener componente en Y porque siempre va a ser horizontal, ¿no? La fuerza normal. Entonces ahora el peso, me dan el valor del peso. Menos 19.62, creo. Menos 19.62. Más la fuerza del resorte. ¿De qué depende la fuerza del resorte? De la constante. Era creo que La acá ley por de X. Hooke, ¿no? Ajá, ley de Hooke. Es K por X. lo que es la deformación. Ajá. Delta, bueno, le puse como X, delta X, vamos a ponerle. Por el seno del ángulo, igual a la masa, que es, ¿cuánto vale la masa? De 2 kilogramos. 2 por la aceleración en Y. Menos 19.62 más la constante, esa sí me la da, ¿no? Vale 2. ¿Vale 2? 3, ¿no? 3, sí, perdón, 3. Y pues también tenemos la deformación. No, sí. ¿Cuánto no. vale la deformación? Pues pasa. No es cierto. Tenemos el valor de 0.75. Tenemos la altura que buscamos, que es de Y igual a 1. Podemos usar Pitágoras para obtener cuánto se alargó. O estoy viajándome mucho. Ajá. ¿Y no? ¿No? Porque es un rectángulo. Es un triángulo Sí. rectángulo.
Entonces, así como comenta su compañero, Entonces ya lo manejamos como 45. Exacto. 45. No, da 5 cuartos. O sea, esa parte del delta X, no, el más largo, da 5 cuartos la hipotenusa, o sea, 1.25. Y entonces pasó de 0.75 a 1.25, 1.25 menos 0.75, un medio. Ok, entonces para que entendamos todos, lo que están haciendo es esto, ¿no? De aquí a aquí es 1.75, ¿no? Ajá. 0.75, ¿no? Y de Sí. acá a acá el de 1 metro. Esto de aquí es raíz de 1 al cuadrado más 0.75 al cuadrado. Y dicen que vale 1. ¿Qué? Vale. 25. Ajá. 1.25, que es la hipotenusa. ¿Por qué usamos y igual a 1? Porque es donde yo quiero saber o me están pidiendo cuánto vale la aceleración, ¿no? Ahora, en la situación de los resortes, recuerden que es cuando está relajado, vale 0.75 metros, que es lo que me dice ahí el problema. Luego se alarga hasta 1.25 metros. Esto de aquí es la deformación del resorte. Delta X valdría 1.25 menos 0.75, sería 0.5 metros. Que eso es lo que yo sustituiré aquí en la ley de Hooke para saber cuánta fuerza está marcando el resorte, ¿no? Pero ahora esa es la magnitud, pero aquí como estamos haciendo suma de fuerzas en Y, nada más es una parte, la componente en Y. Entonces serían 3 por 0.5 por el seno del ángulo, pero el seno del ángulo yo también lo conozco, ¿no? Podemos sacarlo. Este es teta, ¿no? Ajá. Seno de teta es igual a ¿qué? Cateto opuesto. Sobre cateto. Y sobre hipotenusa. Adyacente, sobre hipotenusa, perdón. Ajá. 1.25. Entonces el seno de teta es 1 entre 1.25. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sin usar el ángulo. Ya usando lo que son los catetos y la hipotenusa. Y eso es igual a 2 veces la aceleración en Y. De aquí, pues bueno, ya todo es dato. La aceleración en Y, ¿cuánto va a ser? Un segundo. Creo que va a ser negativa. 21. 20. No creo porque este resta, ¿no? Un segundo. 19.62 más esto Menos debe 9. dar menos de 19. Menos 9.21. Ajá, menos, se me fue el signo. Ah, menos 9.21, ya entre 2, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí. Yo tengo una duda. Sí. ¿No se volvería ese 19.62 positivo del peso? Porque va hacia abajo y negativo por el negativo de la gravedad. No, porque estás considerando No. el valor ahí. Como alguien ya me lo había preguntado, aquí este signo es en base al diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ajá. El peso, tú para calcular el peso nada más multiplicas masa por gravedad, independientemente del signo. Ajá. ¿Sí? Y te da un valor. Ahora, como vector, pues sí, te va a dar este valor, ya sea que lo expreses en cartesiano, en J negativo, si consideras que hacia arriba son positivos, ¿no? Sí, claro. O puede ser de otra manera, pues por ángulo, o nada más así con el signo negativo, pero ya el vector es el que te dicta el signo. No aquí. Aquí nada más son magnitudes. Ok, sí. Porque si no caes ahí en una contradicción de los signos, como comentabas, ¿no? Menos por menos me debería dar más. No. Este signo es en base al vector. Y esto es magnitud. Nada más. Okay. Está bien que pregunten porque eso de repente sale a la duda, ¿no? Bueno, ya con esto tengo la aceleración. ¿Alguien más iba a preguntar algo? No, Pepe dijo el resultado. Vale 9.21 metros sobre segundo al cuadrado. Casi está en caída libre, ¿no? Sí.
por el resultado que nos da. 981 contra 921. Quiere decir que no está en caída libre, hay algo que lo está deteniendo y en este caso pues es este resorte, ¿no? Lo alcanza a generar una pequeña fuerza hacia arriba que no lo deja caer en caída libre. Y bueno, ya en 1 metro de aquí a acá, pues ya el alargamiento es considerable. Nada más que su constante K, pues al parecer es muy pequeñita, que no alcanza a detenerlo tan fácilmente. Luego, ¿qué me pide? Este es el inciso A, ¿no? El inciso B es la fuerza normal. Entonces la fuerza normal está actuando en en X. Entonces hacemos suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. ¿Y esto cuánto es? Menos lo normal. Va a ser 0. Porque no se mueve. Porque todo el movimiento es en Y. No hay movimiento en X. Por tanto, la aceleración en X es 0. Entonces, ¿cuánto vale la suma de fuerzas en X? Menos la normal. Menos la normal. Bueno, consideramos que a la derecha es positivo. Sí, menos N. Más la fuerza del resorte, ¿no? Sería FR coseno. Por el coseno de teta, y esto es igual a 0. Está en equilibrio en el eje de las X. Entonces la normal va a ser igual a la fuerza del resorte por el coseno del ángulo, y esto es igual a 3 por 0.5 por el coseno de... No fue 30 grados, yo no sé dónde estoy sacando 30. Por el coseno de teta, que en este caso... Sería 1 sobre... perdón, 0.75 sobre 1.25. 1.25, ¿no? Entonces sí. Es 0.75 entre 1.25. Entonces la normal es igual a ¿cuánto? $0.9. 0.9 newton. No, ¿sí? ¿Sí? 3 no? por 0.5 por sí, 0. ¿Sí? Sí, yo también tengo el mismo. ¿Sí o no? Dice mi papá que sí. Sí, 0.9. Claro. Es que es coseno de 0.75 entre 1.25, ¿no? Sí. A mí me da 3. No. Es que el coseno de teta ya lo sustituimos por 0.75 entre 1.25. Ajá. Ah, ya vi. O sea, no tienes que sacar el coseno de esa fracción, sino ya el coseno de este ángulo relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. Sí, eso es lo que estás ahí. Sí, ya vi, haciendo. gracias. Sí. Entonces vale 0.9. Y ese sería el resultado. ¿Alguna duda? Todo cool. Muy bien. En lugar de haber hecho eso, de haber sustituido en seno y coseno 1.1 sobre 1.25 y 0.75 sobre 1.25, pudimos haber sacado el como tal, ¿no? Para después sustituirlo. El ángulo, sí. El ángulo, pues, así como están los datos originales con la tangente, ¿no? Ajá, claro. 1 entre 0.75, tangente a la menos 1 de eso. Y luego acá, pues ya lo sustituyes aquí el ángulo que te diera de ahí. Sí. Sí. Da lo mismo. Okay. Aquí nos ahorramos ese paso del cálculo del ángulo. ¿Alguna otra duda? No, todo cool. Miren, sí estaba ahí. Jaja. Estaba oculto. Lo que había que determinar. Ok, bueno, esto está interesante, este problema. ¿Puedo borrar? Sí, no, sí, ¿verdad? Ahí está.
Muy bien, vamos a hacer otro problemita. Dice, bueno, hay mucha variación, ¿no? En dinámica. Todo lo que vimos posible en cinemática, le aunamos ahora lo de fuerza. En donde en fuerza, pues hay varios tipos de fuerza, ¿no? Fricción normal, esta que acabamos de ver que no habíamos usado, derivado de un resorte, peso, fuerzas activas. Todo eso nos pudiera en un momento dado preguntar. Acá que nos preguntan, dice, un motociclista va bajando por una pendiente de 20 grados con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Bueno, esa es la velocidad con que viene entrando a la pendiente. Al inicio de la pendiente se da cuenta que hay un hoyo al final de ella. Aplica los frenos y bloquea las ruedas en la cima de la pendiente. La pendiente tiene una longitud de 40 metros y los coeficientes de fricción entre el pavimento y la rueda son 0.7 y 0.9, o sea, está alta la fricción. Demuestra que el motociclista caerá dentro del hoyo. Inciso B, ¿qué velocidad inicial debería tener para no caer? Bueno, aquí ya nos está diciendo que va a caer en el hoyo. Hay que demostrar que va a caer en el hoyo. Bueno, datos, vamos con los datos. ¿Qué datos tenemos? El ángulo de la pendiente con Obviamente, respecto en a la la horizontal, me imagino. inclinación. Entonces vamos a considerar que va hacia abajo 20 grados, ¿no? De la pendiente. Teta. Ajá. Una velocidad de Luego, 20 metros sobre ajá. segundo. Esa velocidad la vamos a considerar como inicial, ¿no? Porque pues la moto lo que va a tratar es que de detenerse, ¿no? Antes de que caiga, ¿no? O sea, llevar la velocidad a cero. Entonces en este caso es mi velocidad inicial de 20. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego aplica los frenos, bloquea las ruedas, la pendiente, la longitud de la pendiente. 40, ¿no? Esa sería la posición final, ¿no? Si no cayera, bueno, y aunque caiga, pues es la posición final de la moto, ¿no? Suponiendo que cae y no sale volando, ¿no? Bueno, los coeficientes de fricción, el cinético, 0.7, y el estático, 0.9. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? Me pide... ¿La aceleración inicial no sería cero? La aceleración inicial. Bueno, suponiendo que viene con una velocidad constante, sí, pudiéramos poner que la aceleración inicial es cero, que es raro, ¿no? Que pongamos ese dato como tal. Ya nuestro movimiento que voy a analizar es conforme va moviéndose en esta pendiente. Y conforme va moviéndose en esta pendiente, pues la aceleración va a depender de las fuerzas que están actuando. Porque ya va frenando, ¿no? Ok. Sí. Entonces no se acostumbra a poner eso de la aceleración. Ya como tal en el movimiento, ¿tiene aceleración o no tiene aceleración? Constante o variable. Ok, qué otra cosa? Nada más, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos están preguntando? ¿La caerá o no caerá? ¿Cómo voy a demostrar que caiga o no? La distancia que Tengo que yo ¿Así? establecer una condición, ¿no? ¿Qué condiciones podemos establecer? Con la distancia. Obviamente que nos tenemos que ir a todas, tenemos que irnos con todas nuestras variables que tenemos. Puede ser fuerza, puede ser con aceleración, puede ser con velocidad,
con ¿qué sigue? Posición, tiempo. La posición es mayor a 40, se va a caer, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, con las condiciones que tenga en el problema, o sea, las fuerzas que actúan en el problema, que en este caso de qué va a depender principalmente. La velocidad. Una de la velocidad y de la otra De las fuerzas que lo van de una frenando. fuerza, ¿no? Que lo detenga, ¿no? Ujú. Que lo van frenando. Entonces va a ser la fricción es aquí donde va a influir mucho, ¿no? Y el peso, pues aunque no lo crean, no nos dan masa, ¿verdad? No nos dan masa. Ahorita van a ver que la masa no es factor. Entonces, como bien dice, ¿no? Si la X final que obtenga, digamos la X calculada, es mayor a 40 metros, cae. ¿Sí? Ese sería uno con ¿no? Con velocidad lo pudiéramos tener. Requeriríamos saber la velocidad final. Requeriríamos saber la velocidad final. Si la velocidad final es mayor que cero, pero habría que poner un punto de referencia, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando la posición sea Exacto, 40. cuando la cuando la posición es 40. posición, exacto, muy bien. Si en 40 metros la velocidad es mayor que cero, cae también, ¿no? Y el otro, déjenme ver que es un poquito más largo, con tiempo también pudiéramos. Habría que comparar los tiempos, qué tiempo se tarda en recorrer estos 40 metros. Habría que obtener el tiempo para cuando recorre x igual a 40 y el tiempo cuando, pues con las condiciones que me están dando aquí, ¿no? De las fuerzas y eso. Pues un poco más largo esto. Entonces lo quitamos mejor. Pues si quieren con el primero, ¿no? Que fue el que creo que más les quedó claro, ¿no? La condición son 40 metros. Entonces, en base al diagrama y hacer los cálculos, es ver pues cuánto va a recorrer realmente con las fuerzas que están actuando en el problema. Independientemente, imagínense que esos 40 no lo supiéramos, ¿no? Es saber cuánto va a recorrer el motociclista para detenerlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la condición en el primero nos faltaría entonces, ¿no? Ok, si la X calculada es mayor a 40, pero X calculada ¿cuándo qué? Cuando hay movimiento. Cuando la velocidad final es cero. Ok. O sea, ¿cuánto va a recorrer el motociclista para frenarla? Independientemente de ahorita olvídense de estos 40, ¿no? Que me están dando aquí. En base a los datos que tenga, ok, ¿cuánto va a recorrer para frenarlo? Y ya con eso, pues podemos compararla con esos 40. Ah, bueno, a los 40 metros hay un hoyo, pues te vas a caer, ¿no? Entonces, ¿Sí queda claro esta parte? quitamos la condición del tiempo. Mira, el tiempo sí, ahorita lo quitamos. Para no confundirlos más. Y siempre va a haber una condición, observen, también en la de velocidad, pues pusimos, ¿no? Si X es igual a 40, ¿qué velocidad va a tener, no? Y si es mayor que 0, pues va a caer. O, ¿qué tanto va a recorrer cuando lleva la velocidad de 0? Si recorre más de 40 metros, pues va a caer. Y en el tiempo era igual, algo parecido, ¿no? Es saber qué tiempo necesito para que corre 40 metros. Eso sería calcularlo y luego calcular qué tiempo tarda en detener la motocicleta para que llegue a una velocidad de 0 y hacer la comparación. Entonces, por esos 3 parámetros podemos obtenerlo. Vamos con la de posición, ¿les parece? Diagrama. Bueno, ¿sí queda claro estas condiciones? Sí. Muy bien. ¿Qué fuerzas actúan
en nuestro diagrama, Pues tenemos la fuerza de... Bueno, no tenemos La de peso, veces. así que... ¿Fricción? no si tenemos peso, ¿Pero es despreciable en este caso o no nos lo dan? debe ¿O de qué haber, oña? no nos los dan, pero sí hay peso, o Mm. sea, finalmente es una fuerza, Ok. peso. La, No nos dan de dato, pero ahorita vemos qué le la pasa al normal, peso. entonces. La normal. La La de, normal. la de fricción es la misma de los frenos. Ujú. Sí. Sí, es la que hace. Bueno, aplica los frenos de tal manera que bloquea las ruedas. ¿Qué significa que bloquee las ruedas? Que dejan de girar, Ajá. ¿sí? Y entonces, como dejan de girar, empieza a resbalar. Ah, ok, Y ya. hay una fricción entre lo que es el pavimento y las llantas, Ok. Sí. ¿sí? Entonces la fricción es hacia arriba, ¿no? Sí. Contraria, acuérdense siempre al movimiento, fuerza de fricción cinética, porque pues esto ya se está moviendo, ¿no? Y no hay más fuerza, ¿sí? La de la gravedad pues ya está incluida en el peso, la normal que es el apoyo y la fricción que es finalmente lo que va a hacer que se detenga pues esta persona, ¿no? Para no caer. Ujú. ¿Alguna duda con el diagrama? No, está cool. Muy bien. ¿Cómo quedaría el diagrama cinético? Una flechilla horizontal hacia la parte de abajo. Horizontal, diagonal, perdón. Lunar, ¿Lo sí. ponemos así? Simón. Ok. Masa por aceleración. Muy bien. Y pues aquí faltaría el ángulo que me dan de 20 grados, ¿no? Ujú. Y que los vectores en dónde estaría. ¿Dónde estarían en esos 20 grados? Sería... ahí, justamente donde está dibujándolo. Entre ese vector del peso y... Aquí, ¿verdad? Ujú. 20 grados. Y este es W. Ok. Bueno, entonces con eso podemos ya aplicar la segunda ley de Newton y encontrar o demostrar que no cae, ¿no? Entonces, para encontrar cuánto va a desplazarse para llegar a una velocidad de cero, pues bueno, directamente en la segunda ley de Newton no aparecen esos valores, ¿no? No aparece ni la X ni la B. Entonces, pero en la segunda ley de Newton, lo que voy a obtener es la aceleración. ¿Con qué desaceleración va a estar frenando esa moto? Y encontrando esa desaceleración, pues ya puedo irme a la parte de cinemática y encontrar qué distancia va a recorrer para cuando se frene. Ok. Entonces hacemos, bueno, rotamos los ejes. Estos serían los sentidos positivos y hacemos suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas? En X... pues menos FK. Menos FK más Tenemos el peso que el, es el peso coseno. y es seno Seno. o coseno. Seno. Seno, ¿verdad? Ujú. Seno de 20 y ese es igual a la masa por la aceleración en X. Sustituyendo los valores que tenemos, FK es igual a MUK, ¿no? ¿Cuánto vale MUK? 0.7. 0.7 por la normal más el peso, que es masa por gravedad, por el seno de 20 grados, igual a la masa por la aceleración en X, ¿no?
que de aquí pues no sabe la aceleración, no sé la masa y no sé la normal. Bueno, vamos a la parte de la normal. Para encontrarla hacemos suma de fuerzas en Y, que es masa por la aceleración en Y, y esto es 0. Como rotamos los ejes, el movimiento nada más es en el eje X. Por tanto, la suma de fuerzas en Y debe de ser 0. ¿Cómo queda la suma de fuerzas en Y? Pues la, Ya van a dar las 11. la normal Ajá. y menos el peso mg, que sería Menos coseno de 20. coseno de 20 grados, y esto es igual a 0, ¿no? Ujú. Entonces n es igual a, ya queda positivo, ¿verdad? Sí. mg por el coseno de 20 grados. Sustituimos la n en 2, en 1, y me queda que es menos 0.7 por n, que es mg coseno de 20, más mg seno de 20 igual a m por ax, ¿no? Ujú. De aquí, Puedo m dividirlo aquí, entre m masa. aquí y m acá se eliminan, ¿no? Puedo Todas dividirlo estas todo así. masas. Y me queda g coseno de 20 más g seno de 20 igual a x por 0.7. Entonces, la aceleración en x va a ser igual a, me quedaría 9.81, que multiplica a menos 0.7 coseno de 20 más seno de 20, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es eso? Un segundo. Menos 3.09. Sí. Menos 3.09 metros sobre segundo al cuadrado. Negativo, bueno, aquí a la hora de hacer la suma de fuerzas en X, observen que consideramos que va bajando, ¿no? Va hacia abajo. Por el diagrama cinético, consideramos que era positiva, pero medio negativa, quiere decir que está actuando en dirección contraria, que finalmente pues es lo que está pasando, ¿no? Está desacelerando por la fricción. Ya tengo la aceleración, ahora me voy a la parte de cinemática, ya nada más para plantearlo, y requiero la posición en función de la velocidad y la aceleración. Ahora, ¿cómo son las fuerzas? ¿Son constantes? Sí. Sí, ¿no? Como la fuerza resultante es constante, la aceleración, y por tanto tenemos un MRUA. Ahora, ¿qué ecuación relaciona aceleración, velocidad y posición? La de la velocidad al cuadrado, ¿no? Ajá, La que no manejamos tiempo, velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por lo que es el desplazamiento, x final menos x inicial. De aquí lo que quiero obtener es esta x, ¿no? ¿Cuánto va a recorrer para cuando la velocidad final sea 0? ¿Sí? Ok. Quiero saber cuánto recorre para llevar con estas condiciones, con esta desaceleración, cuánto va a recorrer la moto. Entonces es 0 al cuadrado igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 20, creo, ¿no? Sí. Más 2 veces la aceleración, que vale menos 3.09 por x, ¿no? X inicial vale 0, ¿no? De aquí x sería igual a ¿cuánto? Son menos 20 al cuadrado, son 400. Creo que sí. Sí. Entre menos 6.18. ¿Cuánto es eso?
64.72. 64.72 metros, por tanto, ¿cae o no cae? Se da en su madre bien bonito. Sí, cae. Y con eso lo demostramos. Ok. La velocidad inicial, bueno, ya son las 11. Bueno, eso sí que lo comentamos ya la siguiente clase, ¿sale? ¿Alguna duda? Hasta ahorita creo que todo bien. No. No, profe. Bueno, si no, pues entonces nos vemos el próximo jueves. Sí, profe. Cámara. Gracias, profe. Estén bien, cuídense. profe, nos vemos. Gracias. Bye. Igual. Bye bye. Cuídense. No contagien.